Estimado Rodrigo, así que tenemos este hombre que ha, aparte de sobrevivido a las atrocidades de la guerra y a haber sido prisionero en 3 campos de detención o 3 campos de concentración. Y a partir de ahí, a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo es que este hombre termina sus días en estas tierras? En primer lugar, fue rescatado por una unidad de soldados británicos del último de los lugares donde estuvo detenido. Se creía inminente una guerra con la Unión Soviética. Se presentó como voluntario con un grupo de compañeros de armas, a pesar, obviamente, de que estaba herido. Él lo primero que hizo cuando quedó libre fue ir a ver a su familia, que estaba en las afueras de Varsovia, en una ciudad que estaba ahí cercana. Ahí terminó de curarse sus heridas. Se encontró con su hija, Tereska, que lo vamos a traducir como Teresa. Teresa en realidad no era hija de él, era hija adoptiva. Era una niña cuyos padres murieron en la resistencia polaca contra los nazis y eran amigos esos padres de la familia de su esposa, de Cristina, y Ricardo lo aceptó adoptarla. Cristina, su esposa, también era miembro de la resistencia polaca. Eso le iba a decir, ella no se quedó en la casa tejiendo esperando que su marido volviera de sus aventuras bélicas. No, ella participaba como mensajera, un oficio militar muy arriesgado. Llevaba mensajes en medio de una Varsovia ocupada por nazis, y también era instructora de armas. Toda la familia de la esposa de Ricardo, que todos participaron en la resistencia, fueron detenidos por la Gestapo porque alguien los delató. Los torturaron a todos, los aniquilaron prácticamente, los mataron. Pero Cristina, la esposa de Ricardo, se salvó solo por una razón, porque ese día justo no estaba en su casa cuando ocurrió lo de la Gestapo, que venían a detener a toda su familia. Ahí empiezan a urdir un plan para escaparse, porque en realidad cambiaron de opresor luego de la caída del régimen nazista, el nazi mejor dicho. Vino otro régimen que empezó por un lado, a los intelectuales polacos los empezó a mandar a Siberia, y a los oficiales del ejército directamente los mataba y los fusilaba. No había ningún tipo de término medio. Esto fue reconocido, como dijimos al principio del programa, años después por Mikhail Gorbachev. Ingresó de incógnito en la ciudad para rescatar a su familia. Lo hizo con un núcleo de oficiales polacos que estaban al mando de él, disfrazados o mezclados con miembros de la Cruz Roja. Logró, en un contingente que llevaba ayuda de la Cruz Roja, logró sacar a su familia de incógnito. Y ahí empieza, como dijimos, su estancia neuquina, que es la que queremos narrar. Él tenía propuestas para llevar a toda su familia a Inglaterra, a Estados Unidos, a Canadá, a Australia, pero terminó llegando a la Argentina. Cuentan que venían en un barco, muchos polacos también exiliados, polacos que no se animaban a volver a su patria porque sabían el destino que les esperaba. Cuando se enterasen apenas que ellos habían sido soldados, algunos oficiales, en la lucha contra los nazis, el destino que les esperaba era el mismo destino que les tocó a miles de polacos cuando fueron asesinados por las tropas rusas. El barco pasó por Brasil, estuvieron a punto de bajarse en Brasil, pero hacía mucho calor. Hacía tanto calor que dijeron, no, sigamos hasta Buenos Aires. Esto no es para nosotros. Imagínense el clima de Polonia, climas bajo cero. Cuando llegan a Buenos Aires, la familia se instala temporalmente en San Isidro,
Y Ricardo lee un aviso en un diario que decía que buscaban una familia para administrar una estancia en el valle de Quillén, en Neuquén. Él le dice a la familia, bueno, hagamos una cosa, voy hasta allá, veo qué onda y les aviso. Ricardo fue hasta Quillén, en la cordillera neuquina, y se dio cuenta que las condiciones laborales prometidas No eran las que habían pintado. eran falsas, pero el lugar le encantó. Dijo, esto se parece mucho al sur de Polonia, un paisaje montañoso similar. Entonces le escribe a la familia, vénganse ¿Qué algo vamos a hacer? para Neuquén, exactamente, pero así todo, el que había puesto el aviso, el que puso el aviso engañoso, no es que quedó en mala relación con Ricardo, sino que quedaron en muy buenos términos y terminaron siendo socios comerciales porque Ricardo vio que ese lugar estaba lleno de madera y entonces le propuso un emprendimiento comercial. Le dijo, mira, tu laburo en la estancia no, o sea, obviamente no se lo dijo con estas palabras, estas son mis palabras, tu laburo no me va, pero si querés, hacemos algo juntos, yo soy arquitecto, yo puedo diseñar casas, podemos usar la madera que hay acá y armar casas prefabricadas. Y ese fue el trabajo que empezó a hacer Ricardo, que llevó a toda su familia. Obviamente la familia se tomó el tren, Bahía Blanca, Zapala, en tren, y después de ahí, por los duros caminos cordilleranos, llegaron hasta Quillén, casi 150 kilómetros más o menos de Zapala, si no estoy haciendo mal la cuenta. Y ahí se montó un aserradero dedicado a la explotación de la madera. Un aserradero raro porque no había agua corriente, no había electricidad. Tuvieron que rebuscársela, hacer todo desde cero. Por ejemplo, la electricidad, hasta que pudieron tener un generador, una pequeña usina, se la tuvieron que generar con energía hidráulica, utilizando la fuerza de algunos arroyos para mover alguna especie de molino, le llamo yo. El viejo truco del molino, que a su vez hace de eje de alguna maquinaria. Exactamente. Hay una cosa que quiero aclarar. Él era arquitecto, pero el título en realidad era una especie de arquitecto ingeniero, porque el título que daba la Universidad de Varsovia cubría ambos campos. No es como, por ejemplo, actualmente que están separados. Que están separados. Entonces, bueno, él tenía la creatividad del arquitecto y la practicidad del ingeniero. Y a su vez también hizo un montón de otras funciones ahí en ese inicio de este pueblo. Sí, sí, él hizo de todo, ¿eh? O sea, no es que se dedicó a mandar, porque él fue el patrón de su emprendimiento, pero también fue su propio peón. Algunos dicen médico. El tema de mecánico y médico eran dos cosas que, si bien no tenían títulos, habían convivido con tantos dramas en la guerra que aprendieron medicina a la fuerza para tratar de salvar a sus compañeros, a sus seres amados que estaban agonizantes. Mecánicos tuvieron que aprender a la fuerza para tratar de hacer arrancar esos coches que les iban a permitir escapar, de hacer arrancar un tanque que iba a permitir hacer un disparo contra un objetivo enemigo. Eran prácticamente multifunción, multitareas estos polacos que llegaron en los barcos. En este caso, el contingente que vino con Ricardo fue un contingente de unos 12 o 13 polacos, no más. He leído en alguna nota periodística que decía 150, pero he consultado con la familia de Ricardo y me dijeron no, en ese artículo está exagerado. Tuvieron que hacer un poco de todo y ahí es cuando él empieza con su emprendimiento con el aserradero, cuando empieza a trabajar la madera, empieza con su emprendimiento de casas prefabricadas, pero también durante una década o un poco más,
acordémonos, él llega en el 48. Fue el centro de un lugar donde había muchos polacos, porque él de a poquito a todos los que venían en el barco se los fue llevando, se los fue trayendo hacia Quillén y le fue consiguiendo trabajo en la estancia. La estancia La Ofelia, si mal no recuerdo, de Quillén. Y cuentan que siempre se juntaban, especialmente los fines de semana, ese grupo de polacos que tanto habían sufrido en la guerra, que habían sobrevivido, muchos de los cuales habían perdido a su familia. Se juntaban a leer en su idioma. Leían, por ejemplo, el Pan Tadeusz, que es un poema que sería el equivalente al Martín Fierro nuestro. Cantaban canciones, se contaban anécdotas. Era gente que habían encontrado en el Neuquén una paz que no tuvieron en su nación, en sus países de origen. Él, o sea, estoy hablando de Ricardo, en Zapala edificó una casa para que sus hijos pudieran completar los estudios secundarios, porque obviamente ahí en Quillén no había escuela secundaria. Los estudios primarios los hacían en una escuela rural de las cercanías. Y ahí es cuando Ricardo, en el año 1962, es elegido concejal en Zapala. Pero ocurrió un evento que canceló todo. Fue el golpe de Estado que destituyó a Arturo Frondizi. Acordémonos, el MPN ganó las elecciones, pero no lograron asumir ningún cargo porque vino este golpe de Estado. Me imagino esos encuentros, estos camaradas de guerra, encontrándose ahí esos fines de semana donde usted muy bien comentaba que leían este Pan Tadeusz, que es algo así como el Martín Fierro, y a mí me da cierta emoción. ¿Qué quiere que le diga? Pensar en estos hombres, ¿no? Todo lo que han atravesado, su historia, encontrarse aquí, a miles de kilómetros, e iniciando una vida nueva, pero al mismo tiempo recordando, no sé, me los imagino brindando y festejando la vida, pero al mismo tiempo también recordando a sus camaradas, a sus familiares y los horrores de la guerra. Es una imagen fuerte, digamos, para mí, ¿no? Así que... Sí, muchos tuvieron hijos en la zona de Quillén, que después con el tiempo se fueron dispersando. Algunos se fueron hacia San Martín de los Andes, otros hacia Neuquén capital, y bueno, y otros destinos de Neuquén. Mientras hacían un pueblo, porque, digamos, fundaron escuelas, organizaron la cosa, ahí no había ni policía, solo había un grupo de gendarmes, y sin embargo ellos... Claro, cuando llegaron en Quillén no había nada. A partir del asentamiento de Ricardo con el grupo de polacos que después se fue incorporando, que no es que trabajaban en el aserradero, pero trabajaban en emprendimientos de la zona, empezó a poblarse de otra manera. No es que no había nadie, pero ellos le trajeron otra dinámica a un lugar que estaba bastante abandonado por las autoridades. Él y también su esposa, Cristina, que también era arquitecta, me olvidé de mencionarlo, porque ellos se conocieron en la universidad. Aplicaron todo el conocimiento en el diseño de las casas que producían. Ricardo se quedó en Quillén hasta el año 62, dijimos que fue elegido concejal de Zapala, pero que no alcanzó a completar el cargo porque ni siquiera lo asumió por culpa del golpe de Estado. En el año 63 fue convocado por Felipe Zapac cuando ganó nuevamente las elecciones. Hemos hecho un programa sobre esas elecciones del año 62 y del año 63. Le decía que fue convocado para integrar el equipo de la COPADE, que en ese momento la sigla COPADE era distinta a la actual, era Consejo para el Desarrollo, nada más a secas. Entre otros de los que integraron esa primera COPADE estaba el ingeniero Silvio Toselo, estaba Pedro Salvatori, que posteriormente fue gobernador del Neuquén. En esa COPADE, según cuentan, se juntaban a planificar qué podían hacer con todo el dinero que estaba entrando de regalías. Que acordémonos que antes de la provincialización,
La plata iba o quedaba todo para Nación, pero a partir de la provincialización, en el año 58, todo ese dinero empezó a quedar para una provincia que en ese momento no tenía nada, porque no había infraestructura, no había... Altísimos niveles de mortalidad infantil, Exactamente, analfabetismo. el sistema de salud no estaba desarrollado como se desarrolló posteriormente. Entonces, desde la COPADE empezaron a mirar esa zona y decían, a ver, ¿qué podemos hacer en esta zona? Y la zona de Copahue, que si bien estaba explotada turísticamente, por la altitud que tenía, dificultaba que mucha gente que necesitaba hacerse tratamientos pudiera acceder. Entonces, es cuando Ricardo, que recorre la zona, ve el valle de Cabiahue y dice, muchachos, este lugar está 400 metros más abajo que Copahue. ¿Por qué no desarrollamos, por qué no hacemos un pueblo en este lugar? Al lado de esta laguna mágica. Exactamente. Estamos a 2 pasos de Copahue. Podemos incluso hasta traer agua desde Copahue que venga por desnivel, que llega a esta zona, cosa que luego se hizo. Y podemos crear un pueblo. Bueno, dicho y hecho, aparte de otros proyectos aledaños con respecto a esa zona, por ejemplo el centro de esquí. Y ahí es cuando se hace el proyecto de la primera urbanización. Ricardo es el que diseña las calles. El trazado. El trazado de Cabiahue. Diseñador de esa primera urbanización en un valle que tenía un solo poblador en ese momento, que todos lo conocían como Pancho Barra, que vivía muy humildemente, por no decir paupérrimamente, en la zona donde está el actual Hotel Nevado, un poquito más hacia el lado del sur, pero ahí por esa zona, especialmente para la gente que conoce o que se ubica en Cabiahue. También esto me hace acordar un poco a otro polaco, con una historia de vida muy parecida. Nos podemos permitir cierta licencia poética y decir que en este caso las paralelas se encontraron en Neuquén. Exactamente. Se juntaron las paralelas. No se juntan en el infinito, sino que se juntan en Neuquén. Estamos hablando de otro polaco muy conocido. También muy arquitecto, ingeniero. También arquitecto. No, en este caso solo arquitecto. Ah, solo arquitecto. Porque él se recibió en Inglaterra. En Inglaterra. Estamos hablando de Stanislaw Gazowski, que si bien era unos años más chico que Ricardo, no muchos más, también sufrió los horrores de la guerra, estuvo en la resistencia, pero él también participó en la resistencia con muchos polacos, ayudando a otros ejércitos que peleaban contra el nazismo, muy conocido por fabricar, entre comillas, documentación o pasaportes falsos para sus compatriotas polacos para que pudieran escapar del horror de la guerra, que termina también recalando en Neuquén. Y en Quillén, de pasada. Y en Quillén, porque le dijeron, che, eso lo dijeron en Buenos Aires, ¿no? Che, en Quillén está Ricardo, Rizars Vialú, ¿por qué no lo vas a ver? Y don Ricardo lo recibió, esto ya más o menos cerca de los 60, lo recibió y le dijo, che, ¿qué andas haciendo acá, Stanislao? Nada, ando buscando laburo. ¿Querés laburo? ¿Querés venir a laburar a la COPADE? O sea, porque él fue el que lo presentó en la COPADE. Perdóname las licencias, ¿no? Porque claro. los polacos... Estamos recreando, ficcionando. Los polacos no creo que lunfardeen como hacemos nosotros. Al menos no en ese momento. Sí, no, bueno, ahora he hablado con algunos familiares de Ricardo, puntualmente con su hijo Jorge. Tocayo, al que le mandamos saludos. Y le puedo asegurar que habla el lunfardo lo más bien. Por eso digo, en esa época puede que no, pero hoy... Esos destinos que se cruzan, esos polacos que terminan en Quillén y forman parte de la historia de Neuquén, así como la de muchos
otras personas que con distintas motivaciones, por distintos motivos, también han llegado a estas tierras. Este hombre polifacético que hizo de todo durante la Segunda Guerra Mundial, también aquí era reconocido por tener varias actividades, ¿no? Fue director de la Cámara de Turismo y Recursos Naturales, fue director de Hidrología y Electricidad de las Termas Provinciales, estudioso de la cultura ancestral, o sea, hizo muchas cosas. Ahora, el final de esto... Sí, merece ya estamos encima de otro programa y nos están mirando feo. Él amó Neuquén. Él, desde que vino a Neuquén, nunca más volvió a Polonia. Pero su deseo fue estar en Polonia, no solamente por el deseo de querer estar en su madre patria, por llamarlo de alguna manera, sino por estar al lado de los compañeros que pelearon, de aquellos que murieron junto a él, sus compañeros. El capitán Jersey, cuando fallece, permanece en tierra neuquina un determinado tiempo, hasta que hace pocos años, en el año 2019, fue exhumado y llevado sus restos a Polonia. Usted sabe que vinieron aviones de la Fuerza Aérea Polaca a escoltar el avión que llevaba los restos del capitán Jersey, héroe de la resistencia polaca. Cuando llegaron allá, una multitud fue a recibirlo, y al momento de el entierro, más de 5.000 personas estaban acompañando, rindiéndole homenaje. Entre ellos estaba también su hijo, bien neuquino, porque nació acá, Jorge, que en polaco dio un discurso sobre su padre, agradeciendo también todo el afecto que recibía de Polonia, que los estaba esperando y les estaba brindando un homenaje que realmente se merecía. Nos vamos de este estudio antes de que nos echen. Por favor. Nos vemos el próximo jueves. Lago Quillín, quiero volver a tus orillas a mojarme otra vez. Como la espuma de las olas en las rocas volveré, solo y llorando dulce Quillén. Como la espuma de las olas en las rocas volveré, solo y llorando dulce Quillén. Tu soledad me ha de traer un torbellino del recuerdo, ya lo sé. Pero me llaman desde allí voces de antaño y yo iré a tus riberas, dulce Quillén. Pero me llaman desde allí voces de antaño y yo iré a tus riberas, dulce Quillén. Quiero mojar mi samba en tus aguas profundas del cielo. Quiero seguir la senda, cruzar el bosque y subir al cerro. Junto a la nieve blanca virgen que te mira desde allí, tú eres espejo, mi lago allí. Seguro. Igual que ayer tú me has de ver, pero en invierno por mis versos nevará. Como el rocío que humedece la profunda soledad, ecos de entonces retornarán. Como el rocío que humedece la profunda soledad, ecos de entonces retornarán. Lago Quillén, agua de miel, fuerzas me atraen de tu eterna juventud. Cuando los soles del verano besen la tierra del sur, tendré en el viento mi lago azul.
Cuando los soles del verano besen la tierra del sur, vendré en el viento mi lago azul. Quiero mojar mi samba en tus aguas profundas de cielo. Quiero seguir la senda, cruzar el bosque y subir al cerro, junto a la nieve blanca virgen que te mira desde allí. Tú eres espejo, mi lago allí.